Dios cargó en mi corazón un mensaje que mientras el pastor predicaba el día miércoles, el Señor ya iba hablando a mi vida. Y es más, les digo más, el día domingo por la mañana, como vengo yo temprano a este lugar y abrimos la iglesia y muchas veces tengo una hora y media de estar acá, ¿qué hago? Me voy a leer la Biblia ahí arriba, donde está el Zoom de los niños, me voy a leer la Biblia a veces. Casi todos los domingos hago esto. Entonces el Señor empezó a darme, ¿sí?, un mensaje. El Señor empezó a darme textos hermosos, uno entrelazados con los otros. Y luego, el miércoles, escucho la predicación del pastor y digo, bueno, el Señor ya está hablando mi vida, porque está reafirmando lo que el Señor me hablaba el día domingo. Así es, así que tengo el mensaje de parte de Dios, ¿sí? Un mensaje que en el nombre de Jesús voy a tratar de darlo, así como el Señor lo puso en mi corazón. Sin agregar más palabras, quiero empezar con el título del mensaje que dio. Miren cómo se llama, muchos conocerán de qué se trata, muchos no. A ver si está la imagen. Ahí está, miren. A ver, sin leer. Por ahí ves la imagen y decís, oh, yo lo conozco. Depende de la edad que tengas. Decís, yo lo conozco. Muchos pueden confundirse con el zorro. Es cierto, pareciera el zorro, pero no lo es, porque no está vestido de negro. Entonces, ¿quién es? Ese es el llanero solitario. El llanero solitario. Y miren cómo se llama la predicación. Prohibido los llaneros solitarios. Porque este peculiar personaje, para aquellos que no lo conocen, era un rancher de Texas que estaba acostumbrado a andar por la vida en soledad, solo, y que implantaba justicia por mano propia, solucionando problemas y ayudando al necesitado. Pero tenía la particularidad de andar siempre solo, en soledad. Y dice que, según lo que estuve investigando, fue creado en el año 1933 para un programa de radial. Luego de tener tanto éxito en la radio, pasó a la televisión. Luego se hicieron series, para lo que hoy conocemos como serie, y luego llegó a hacerse películas. Creo que hay 2 películas y una que se hizo hace muy poco tiempo atrás. Entonces esta es la historia del llanero solitario. La historia del llanero solitario era aquel justiciero que andaba solo por la vida montando su caballo llamado Blanco Plata. Todos conocemos que hemos conocido esa frase que dice "I Silver", ¿no? "I Silver", siempre decía así cuando montaba su caballo y iba a hacer, ¿sí?, ayudar a aquellos necesitados, pero con la particularidad de estar siempre solo. Entonces, por eso, el mensaje del día de hoy es llamado "Prohibido en los llaneros solitarios". Y si están prohibidos los llaneros solitarios, porque ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la unidad, vamos a hablar de la comunión, vamos a hablar de andar absolutamente todos juntos, ¿sí? El día miércoles el pastor hizo mención a unas palabras de Jesús, que dijo, el que no anda conmigo, hizo así el pastor, desparrama. ¿Eso dijo Jesucristo? Eso dijo Jesús. El que no anda conmigo, desparrama. El que no junta, la perjudica. Entonces, el Señor estaba dando una ilustración de la unidad. Y lo que quiero el día de hoy destacar es acerca de la unidad que debemos tener como iglesia. Y lo importante que es esto delante de Dios. Porque no es casualidad que la comunión se dé con el grupo de hermanos. El pastor trajo el miércoles, aquellos que no estuvieron presentes, si lo quieren ver por YouTube, siempre está colgado en las redes, siempre vean el mensaje, vuélvanlo a ver, es hermoso el mensaje que trajo. Habló acerca de la unidad, de rodearse de gente con buenos valores, de rodearse de gente que potencie, ¿sí?, tu espiritualidad. El ambiente en el cual nos movemos siempre nos termina influenciando.
Tanto fue así que ahora estoy recordando en este mismo instante, cuando Jesús va a sanar a una aldea, a un niño que había muerto, ¿saben? Había un montón de gente en la habitación llorando, literalmente por lo que había sucedido. Entonces Jesús tomó una decisión que siempre me dio curiosidad. Los hizo que todos se vayan, que quede solamente la madre y la familia muy cercana a ese niño y algunos que otros discípulos. Y de esa manera el Señor lo sanó. Entonces siempre me pregunté, ¿por qué Jesús los sacó a todos y no hizo el milagro delante de todos esos que estaban llorando? Porque muchas veces el ambiente en el cual nos movemos, ese era un ambiente de desconsuelo, de falta de fe, era un ambiente en el cual estaban todos tristes, entonces esto estaba tal vez impidiendo el milagro del Señor. Entonces era necesario que todo ese ambiente y esa atmósfera sea cambiada. Por eso es necesario movernos dentro de la familia de la fe. Y es lo que el Señor nos va a ir ilustrando el día de hoy. Para eso los invito a que juntos podamos abrir el libro de los Hechos. ¿Sabe que cuando se abrió esta iglesia hace 6 años atrás, como hablábamos siempre, me aferré a una palabra? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor que Dios mismo era aquel que iba a añadir a la iglesia quienes debían ser salvos. Así dice la palabra del Señor. Entonces yo me aferré a esa palabra y dije, el Señor va a añadir, el Señor es el que va a añadir, el Señor es el que va a traer. Pero ¿saben qué? Hay que contextualizar la palabra de Dios. Y el secreto del éxito de cuando te apropias de una promesa es poder darle el contexto indicado. Entonces es ahí cuando comencé a leer lo que dice más arriba. Empecé a leer lo que dice más arriba. Y cuando empecé a leer lo que dice más arriba, que vamos a leer juntos, entendí un montón de cosas. Por eso los invito a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Todos sintieron un profundo asombro. Los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Que los apóstoles hagan maravillas y señales significaba que Dios estaba con ellos y que ellos estaban siendo respaldados por el poder de Dios. ¿Sí? Hasta ahí vamos. El poder de Dios estaba sobre aquella iglesia primitiva, porque en el libro de los Hechos está el comienzo de la iglesia primitiva. El comienzo de la iglesia primitiva debe ser el modelo a seguir para todos los que el día de hoy hacemos iglesia. Entonces debemos ver la iglesia primitiva y poder examinarla e imitar cosas que la iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos, ¿sí?, estaba iniciando. Dice que el Señor había estado mucho tiempo con los discípulos, había estado como casi 40 días luego de su resurrección, antes de ascender a los cielos, y les dio una indicación. La indicación que les dio era que estén todos juntos. Entonces dice así, el libro de los Hechos, unos capítulos anteriores, dice que el Señor les prometió que iba a venir, que Él iba a ascender, iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos. Pero la condición era que debían estar juntos y unánimes. Ahora, cuando leo el libro de los Hechos y abro las Escrituras, encuentro en el principio de los libros de los Hechos, cuando reciben la promesa, cuando reciben al Espíritu Santo, que estaban juntos. Y no tan solo que estaban juntos, sino que no estaban juntos pensando en cualquier cosa. Estaban juntos y unánimes. Cuando la palabra dice unánimes, está diciendo que todos tenían el mismo sentir, que todos estaban buscando la misma cosa. Entonces esto allanó el camino para que la promesa repose sobre los hijos de Dios. Entonces hay condiciones que nos muestra la iglesia primitiva de cómo la iglesia de hoy debe moverse.
debemos movernos todos juntos. Debemos movernos bajo la visión, bajo una misma visión. Ahora, la visión es otorgada de Dios al pastor y el pastor la reproduce a la iglesia. Entonces hay un orden que cuando las cosas no salen es porque el orden está alterado, se alteró el orden. Yo no puedo venir aquí a exponer, por más buenas intenciones que tenga, decir a partir de hoy no cantamos más, a partir de hoy empezamos predicando. Yo no soy quien para hacerlo. Eso es decisión del pastor, porque Dios le da la visión al pastor. Yo me tengo que encolumnar detrás de él si quiero obtener el éxito. Es lo que estaba pasando en el libro de los Hechos con la iglesia primitiva. Entonces, cuando hay unidad, cuando hay acuerdo, hay poder y se le allana el camino para que la bendición y la promesa de Dios se pueda cumplir en la vida de los creyentes. Entonces, por eso, ahora entiendo, por eso el respaldo de Dios con aquellos primeros discípulos, que dice que hacían milagros y maravillas y las proezas que hacían eran porque Dios estaba con ellos, porque ellos estaban haciendo lo que Dios le había enseñado. Seguimos leyendo. Todo el mundo se asombraba de esas señales y maravillas. Dice que en el versículo 44, todos los creyentes permanecían unidos, compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Ahora no te estoy diciendo que hagas esto hoy. Esto no es para pedirte dinero. Nada que ver. Sino que esta palabra lo que está ilustrando es que no estaban puestos sus ojos en sí mismos, sino que la palabra de Dios nos enseña que los ojos deben estar puestos en aquel hermano que congrega con vos. Que sabés que si a vos te sobran 5 y está pasando una necesidad, no dudes de meter la mano en el bolsillo y ayudar a aquel necesitado. Es eso lo que está enseñando y el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Pero muchas veces uno la malinterpreta porque la agarra literal a la palabra. Por eso el pastor, cuando predicó el miércoles, dijo el versículo: la palabra mata y el espíritu vivifica. Muchas veces se tomó eso literalmente. Entonces las personas dijeron: no hay que estudiar en ningún seminario, hay que darle rienda suelta al espíritu, no hay que capacitarse, no hay que estudiar, hay que dar, porque se agarró literalmente lo que estaba diciendo. Ese texto, en el contexto indicado, está diciendo que cuando el Señor dice la palabra mata, pero el espíritu vivifica, hay mucho detrás de eso. Una de las cosas que está diciendo, está hablando de la ley. La ley mata porque nadie puede cumplirla, pero el Espíritu, Cristo, hoy está vivificando porque cumplimos la ley mosaica a través de Cristo, que es aquel que cumplió la palabra de Dios. Entonces el contexto indicado, el contexto correcto, hace que la buena interpretación de la palabra de Dios. Sigo leyendo porque esto es interesante. Dice: los creyentes compartían el mismo propósito cada día, solían dedicar tiempo, mucho tiempo, en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían, dice que compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. Entonces ahora viene el versículo en el cual yo siempre me aferré. Pero hay condiciones anteriores para el que el Señor añada. El Señor añade a sus verdaderos tesoros, porque son aquellos nuevos creyentes. Aquellos nuevos creyentes que hoy están naciendo en Cristo. El Señor se los entrega a las iglesias que tienen unidad. Entonces esta iglesia nació, así como siempre dice el pastor, con 3 matrimonios. Y hoy mire todos los que somos. ¿Es casualidad? No es casualidad. Es producto
de la unidad. Es producto de tenernos alineados con la visión. Entonces eso hizo que día a día el Señor siga añadiendo y va a seguir añadiendo. Pero para que el Señor siga aún más añadiendo más salvos a esta casa, no debemos descuidar la unidad. No debemos descuidar el andar todos juntos. Dice en el versículo 46, compartían el mismo propósito. Entonces, si la palabra de Dios dice que compartían el mismo propósito, compartían la misma visión. Todos tenían el mismo sentir. Todos se encolumnaban detrás de cómo Dios diseñó la iglesia, siendo Él la cabeza, siendo el pastor, ¿sí? Y luego el resto de hermanos. Entonces, cuando nos alineamos en la visión correcta, el Señor añade, suple, está. Y no nos hemos cansado, porque no nos conformamos. Pero a lo largo de estos 6 años hemos visto maravillas, como dice vulgarmente, a troche y moche. Hemos visto maravilla en este lugar. ¿Pero por qué es? Porque hay unidad, porque hay compañerismo, porque hay comunión. Entonces la iglesia del Señor no debe descuidar esto. Entonces quiero hoy mostrarte 2 ejemplos de compañerismo. Quiero ilustrar lo que estoy hablando con 2 ejemplos. Un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Un ejemplo positivo que vamos a leer juntos se encuentra en el libro de Éxodo 17, del 8 en adelante. Éxodo 17, al comienzo de la palabra del Señor, van a encontrar el libro de Éxodo, y ahí está una historia conocidísima, una historia que conocimos muchas veces, una historia de lucha del pueblo de Dios, ¿sí? Una de las tantas luchas que tiene, y algo que va a suceder, que muchas veces es conocida esta palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidim. Entonces Moisés le dijo a Josué, Moisés le dijo algo a Josué. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Moisés le está dando una orden a Josué, y la orden es, elige a alguno de nuestros hombres y vayan a pelear contra Amalec. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina sosteniendo un bastón de Dios en la mano. Josué, ¿qué hizo? Obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón, Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba los brazos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba los brazos, Amalec comenzaba a ganar. Dice, cuando se cansaron los brazos de Moisés, le colocaron una roca debajo y se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno de cada lado, le sostenían los brazos. Dice que de esta manera se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalec y a su ejército. Una batalla ordenada, una batalla que tenía orden. Moisés le da una orden a Josué. Josué cumple lo que le ordenó. Elige los hombres, va a la batalla, pero pareciera que cada uno tenía un papel que cumplir en esa batalla. El que tenía que sacar la espada, que pelear, Josué dando la orden, Moisés levantando la vara,
Hur sosteniendo de un lado, Aarón sosteniéndole el otro. Entonces, cada uno estaba cumpliendo su papel. Y dice que de esta manera se iba prevaleciendo la victoria, ¿sí? La victoria iba prevaleciendo a través de la actitud de muchos encolumnados bajo una misma visión. Ahora, quiero destacar 3 aspectos. Si bien esta historia es conocida, no voy a hacer mucho hincapié en ella, pero quiero hablar de 3 aspectos que me ilustran la palabra del Señor. 3 áreas cubiertas en esta historia. La primera área, la física. La segunda área, la espiritual. La tercera área, ¿sí? La física, la espiritual y la no menos importante, sentimental. Y voy a destacar un poco acerca de cada una de esas áreas que veo ilustradas en esta historia positiva de cuando se trabaja en equipo, se consiguen los objetivos. Ahora, estas 3 áreas que se cubren en esta historia, la primera es la física. Físicamente, Moisés le era imposible sostener la vara en alto. Físicamente sus brazos dice que se agotaban y dice que los brazos de Moisés caían. Entonces fue necesario que ahí esté Hur, que ahí esté Aarón para sostenerle los brazos. Físicamente, algo tangible, algo que no quedó solamente en palabras, algo que no quedó en voy a orar por ti simplemente, sino que se puso manos a la obra. Se hizo un esfuerzo, se hizo algo, ¿sí?, físico. Y muchas veces nosotros, hacía referencia a esto, si sabemos que un hermano está pasando una necesidad, no dudes en meter la mano en el bolsillo y ayudarlo. Porque eso marca a fuego el corazón de aquel que recibe. Pero no tan solo eso. ¿Recuerdan que la pastora hace minutos dijo es mejor dar que recibir? Porque es hermoso poder ayudar al prójimo y es hermoso tener la oportunidad de poder bendecir, sabiendo de que no esperamos nada a cambio, sabiendo de que es Dios usando nuestras vidas. Entonces, no dudes nunca en ayudar a un hermano. Yo cuando tuve el motor roto, que lo tuve como 6, 7, 8 meses, no me acuerdo cuánto tiempo roto el año pasado, hubo hermanos de esta congregación que pusieron dinero en un sobre y me dijeron, toma Lucas. No, lo primero que dice Lucas. Y muchos me dijeron, esto viene de parte de Dios. ¿Y saben qué? Eso marcó fuego mi corazón. Y no lo olvido. No lo olvido. Y honro a esas personas. Y oro por ellos para que Dios le multiplique aún más la actitud que tuvieron conmigo. La generosidad. Entonces esas actitudes te marcan a fuego. Es algo físico. La ayuda física cuando estás en aprietos, cuando estás en apuros, no la olvidas nunca más. Entonces, es importante poder ayudar y ayudarnos y poner los ojos en aquellos que están pasando necesidad. Eso hace a la común unión. Ahora, el área física. Voy a hablar del área sentimental. Tampoco podés olvidar nunca cuando estás pasándola mal y te llega un WhatsApp o un mensaje de texto con una palabra de parte de Dios. O cuando llamás por teléfono porque estás quebrado, porque no das más, porque verdaderamente lo que te pasó te superó. Y te pasa, me pasó. Y si hay algo que marca la amistad,
y cuánto yo quiero al pastor Cristian, es porque atendió el teléfono en el momento indicado. En el peor momento de mi vida, cuando pensé que todo se derrumbaba, cuando pensé que nada valía la pena, hice sonar su teléfono y atendí. Entonces me sostuvo en el momento indicado. Entonces, eso también marca a fuego. Esas experiencias marcan a fuego nuestro corazón. Por eso, el área sentimental también estaba incluida en esta historia. ¿Qué creen? ¿Que Moisés no se iba a olvidar de que le estaban ayudando físicamente? Le estaban ayudando sentimentalmente, porque eso te une. Decís, uy, qué bueno, no se me había ocurrido que me podías ayudar. Bueno, gloria a Dios, gracias, Marón, gracias, Jur, qué bueno lo que están haciendo. Bien, vamos ganando, bien, vamos todos encolumnados en lo que Dios nos dijo, bien. Mirá cómo estamos prevaleciendo, gloria a Dios, qué bueno lo que estás haciendo por mí. Porque a pesar de que lo estaba haciendo por la visión de Dios, lo estaba haciendo físicamente ahí, en cercanía por Él. Entonces, cuando te ayudan, cuando te llaman, cuando podés alentar a alguien que ves que está debilitado en la fe, dentro de la comunidad de la fe, sabés que hay alguien que la está pasando mal, sabés a alguien que está necesitado, poder enviarle un mensaje, hermano, ¿sabes qué? Estoy orando por vos. Así se comienza. Luego, si la persona abre su corazón y te dice, ay, qué bueno, Lucas, justo lo estaba necesitando, me está pasando esto y esto. Bueno, charlemos, hablamos. Estoy para acá, para ayudarte. No para que lo que me contás ir corriendo a decírselo a otro, sino para que entre nosotros aquí, en comunión con Dios, nos sostengamos. Hay algo que siempre decía la pastora Beatriz. Nos encontramos en la presencia de Dios, decía ella. En oración, decía. Nos encontramos en oración, te decía. ¡Wow! Tremendo. Siempre me dejó pensando. Hablaba de comunión. Vamos a juntarnos a orar. Nos encontramos en las oraciones. Gloria a Dios por las personas que deciden ayudar a aquel necesitado. Pero siempre recuerden que no se aceptan, están prohibidos los llaneros solitarios, porque de esos también tenemos. Pero ahora vamos a hablar en la historia negativa. Tercer área que se está cumpliendo en esta historia que veo de Moisés es la ministerial. Estaban cumpliendo con el propósito de Dios. Estos dos hombres que estaban sosteniendo los brazos de Moisés para que tenga la vara en alto, estaban haciendo entre estas piezas el propósito de Dios, que era que el pueblo de Dios venza en la batalla a aquel enemigo llamado Amalek. Entonces estaban haciendo la voluntad divina, estaban haciendo la voluntad de Dios, se estaban encolumnando cada uno en su posición detrás de la visión que Dios le dio a Moisés, que Moisés transmitió a Josué y que aquel soldado recibió la orden de Josué. Entonces cada uno estaba en su lugar de combate, ¿sí?, haciendo lo que tenía que hacer, encolumnado. No hay otra manera de tener éxito. Si querés que las cosas vayan bien, también en el área espiritual, hay que columnarse en la visión. Eso hace a la unidad y el éxito dentro de una congregación. Y como les dije, esta era la historia positiva. Para la historia negativa traje dos textos bíblicos que vamos a leer. Estos textos que se encuentran en Deuteronomio. Nos saltamos Proverbios, pero creo que con todo lo que dije no iba a hacer falta. Entonces vamos a Deuteronomio 25, versículo 17 y versículo 18. Dice de esta manera la palabra del Señor. También, haciendo mención al mismo enemigo.
dice de esta manera: recuerda lo que te hicieron los amalecitas en el viaje cuando ustedes salieron de Egipto. Ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa a los que habían quedado atrás. Los amalecitas no respetaron a Dios. Dos textos que hablan de aquellos llaneros solitarios que decidieron quedarse en la parte de atrás. ¿Justificados? Justificado. La palabra dice que cuando salieron de Egipto estaban cansados, estaban debilitados, pero creo que todos estaban cansados y debilitados. Pero algunos otros tal vez ese cansancio los llevó a retrasarse. Entonces, como siempre solemos decir de parte de Dios, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A los que están atrás, a aquellos que se están quedando, a aquellos llaneros solitarios. ¿Por qué digo aquellos llaneros solitarios? Porque hay una particularidad que tenía, una característica que tenía el llanero solitario. Era el ego de sentir que él solo podía hacer absolutamente todo. Y creo que ese es el peor error que puede tener un hijo de Dios. Creer que solo puede. Creer que no es necesario de Dios. Pero yo me quedo en mi casa, leo la palabra, escucho alabanza, gloria a Dios y aleluya, el Señor me habla. Excelente. Pero cuando digo que muchas veces tomamos las cosas por la mitad, esto también está incluido. Porque es dos patas de una mesa. Dos patas. Es congregar, estar juntos, alabar a Dios juntos y buscar a Dios en casa. No es porque busco a Dios en casa, no hace falta congregar. ¿Dónde se vio esa mentira? Eso no viene de la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice. No dejen de congregarse. Entonces los llaneros solitarios, ¿sí?, tienen las horas contadas, porque mientras la iglesia del Señor avanza, muchos van quedando atrás, tal vez por el cansancio de las situaciones que viven. Tal vez estás luchando con algún pecado hace tiempo, y tal vez te cansás, y tal vez te agotás, y tal vez te cansás y decís hasta aquí, porque te cansaste de lucharla solo. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que las cargas se comparten. Así dice el libro de Gálatas, si es que no mal recuerdo. Compartan las cargas unos con otros, porque en esto cumplirán la ley de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué dice cumplirán la ley de Cristo? ¿Cuál era la ley de Cristo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando mi hermano, que está agobiado, está cansado, la está luchando, decide compartir su carga conmigo, es diferente. Porque así, de esa manera, yo lo amo a él, porque empiezo a ayudarlo de una manera espiritual, orando por él, no saliendo corriendo a desparramar lo que me contó porque está luchando con este pecado, entonces lo corro a desparramar por ahí. No, porque eso sí es chusmerío. Pero que me pueda compartir su carga hace que yo lo ame aún más. ¿Cómo estás, hermano, con la lucha? ¿Cómo venís con tu temita? ¿Cómo venís? No, mirá, esta semana estuve mal. Se me salió la chaveta, me enojé mucho, renegué mucho esta semana. Bueno, vamos a orar.
Y oremos juntos, hermano. Nos ponemos de acuerdo, como hacían varios hermanos de la congregación esta semana que pasó. Se ponían de acuerdo para orar juntos. Compartir la carga. Ahora, hay personas que deciden no compartir, no decir que están mal. Entonces vienen los domingos, se sientan con una sonrisa fingida en el rostro, se levantan y se van. Y tal vez se van peor de como llegaron, pero porque decidieron guardarse todo, ser esos llaneros solitarios, no compartir lo que les cuesta. Tengo un pesar y un dolor por una persona que a mí me guió en los primeros pasos en la fe. Aquellos de las primeras personas que compartieron horas y horas leyendo la palabra de Dios, madrugadas enteras juntos en su casa. Nunca supe un problema de él. Nunca fue capaz de decirme: Lucas, me pasa esto. Nunca se atrevió a pedir ayuda. Hoy perdió el matrimonio, dejó de congregar, está perdido en el mundo. Lo veo y me entristece que al verme esconde la cabeza para no saludarme. Mete la cabeza abajo de los hombros y es capaz de hacer 1 cuadra, 2 cuadras más para no cruzarme. Pero aprendí que no supo compartir su dificultad, no supo pedir ayuda, tal vez por creerse un llanero solitario. Y eso lo llevó a creer que él solo podía. Sí, pero el Señor puso una comunidad de fe, un pueblo unido, un pueblo, una comunidad. Por algo lo hizo así el Señor. Por algo el Señor hizo que podamos congregar, tener una familia de la fe, alentarnos unos a otros. No es casualidad. Dios lo hizo con un propósito, el propósito de poder alentarnos unos a otros cuando estamos pasando la dificultad. No hay nada más gratificante que te ayuden o ayudar cuando estás pasando una necesidad. Termino. Tengo 2 textos bíblicos para terminar este mensaje de parte de Dios. Juan 17, versículo 11, dice de esta manera. Juan 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor así, como recién leyó el pastor el capítulo 17 de Juan. Es una oración que Jesús está haciendo por aquellos que iban a quedar en la tierra, por aquellos nuevos creyentes que se iban a ir añadiendo. El Señor tuvo esa misericordia, esa compasión de elevar una oración por aquellos que iban a venir. Entonces la vista de Cristo iba mucho más allá del presente y llega hasta estos nuestros días. Y en esta oración el Señor en el versículo 11 dice de esta manera: no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí. Y yo voy a ti, Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Se está poniendo Jesús de ejemplo de unidad. Jesús se está poniendo de ejemplo entre Él como el Padre. Dice: somos uno. Así como nosotros somos uno, que ellos también lo sean. Entonces está dando el modelo a seguir, a imitar.
Jesús, en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad. Es más grande el propósito que tú tienes que mi dificultad momentánea. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús se encolumnó detrás de la visión del Padre. Y era más importante hacer la voluntad del Padre que cualquier cosa que viva en la tierra. Porque estaba viendo y priorizando la unidad ante todas las cosas. Es el ejemplo que debemos seguir como iglesia, es encolumnarnos detrás de la visión y seguir en unidad tras de ella. Entonces, ahí terminamos con el último versículo, que está en el libro de Juan. Ahí nomás, capítulo 13, versículo 35. Este es el último texto que voy a leer el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman unos a otros. Unidad. Aquel que está allá afuera y no conoce a Cristo, tiene que ver unidad, porque es eso lo que le va a llamar la atención. Mi cuñada, hermana de Marcela, cuando su papá tuvo un problema y hubo que juntar dinero, se juntó el dinero para la operación de su padre. Y mi cuñada, que sabe que venimos a la iglesia, le hablamos un montón de veces, lo que más le impactó fue cómo la iglesia juntó para la operación de tu papá, le dijo Marcela. Sí, la iglesia juntó el dinero. Entonces eso mismo le llamó tanto la atención, que tiene curiosidad. Le llamó la atención. ¿Qué le llamó? La unidad. La unidad marca la diferencia. Dice que el mundo, aquel que no conoce a Cristo, le va a llamar la atención que la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a dar? Cuando nos tengamos amor unos con los otros, cuando nos amemos. Y termino con esto. La iglesia está formada por personas imperfectas, que nos embarramos 2 por 3, que hacemos macana, ¿vio? Nos las mandamos. Muchas veces nos salimos del propósito de Dios. Muchas veces hacemos macana. Muchas veces lastimamos personas que mismas se sientan al lado nuestro. Muchas veces lastimamos. Y estaba pensando en la imagen de una tortilla. Cuando un cocinero quiere armar una tortilla y la ve toda armadita, hermosa, preciosa la tortilla, hay algo que le tiene que poner a esa papa. Tiene que romper varios huevos y batirlos y echarlo a la sartén para que ese huevo, ¿sí?, ligue todos los componentes de esa tortilla y la convoque toda junta y la tenga firme. ¿Sabe cuál va a ser el condimento que va a hacer que una congregación se una? El perdón. El poder perdonar a aquel que te lastimó. Que perdones a aquel que te lastimó. Que pidas perdón si lastimaste a alguien. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del Señor está compuesta por personas imperfectas. Y para que la unidad sea completa y podamos hacer la voluntad de Dios, irremediablemente hay que pasar por el perdón. Porque hemos lastimado a personas. Porque nos hemos lastimado entre nosotros mismos.
Necesitamos irremediablemente pasar por el perdón para permanecer en unidad, para establecer la unidad de la iglesia y que el propósito de Dios se cumpla, no tan solo en la vida de cada uno de nosotros, sino que en lo que Dios planeó con Casa de Jesús, Lomas del Mirador, con esta preciosa iglesia. Necesitamos estar juntos, unidos, que nadie quede rezagado atrás, haciéndose el llanero solitario. Necesitamos renunciar a ese espíritu de llanero solitario. Y si estás pasando dificultad, acércate al pastor. Decile, pastor, no la estoy pasando bien. Abrite. No te encierres en vos mismo. No te encapsules, porque te vas a terminar secando como aquella persona que tanto amo y que la veo y hoy me entristece ver su condición. No te encapsules. Si la estás pasando mal, pedí ayuda. Es de buenos hombres. Es de buen hombre. Muchas veces el mundo nos hizo creer otra cosa, que es de guapo, es de machitos el andar solo por ahí, bancársela solo. No, no es así. Si la estás pasando mal, tenés que acercarte y decir, ¿sabes qué? Te necesito, pastor, necesito que ores por mí. Pastor, necesito que ores por mí. Y romper con el cascarón, para que podamos ser bendecidos por completo. Alma, cuerpo y espíritu. Absolutamente todas las áreas que vemos en la historia de Moisés, levantando la vara, lo sentimental, lo material y lo espiritual debe estar cubierto. Ahora te invito a ponerte de pie y que juntos podamos elevar una oración.